Todas las proteínas están compuestas de aminoácidos. Ahora, las proteínas que nosotros conocemos están compuestos por 20 aminoácidos denominados estándar. Los aminoácidos estándar, ya, normalmente tienen una configuración general, que es la que está en la pantalla. Si ustedes se fijan, tienen un átomo de carbono que está al centro de la estructura. Ese átomo de carbono tiene unido un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo hidrógeno y un grupo denominado R. El R también se denomina cadena lateral, ¿de acuerdo? Cuando los aminoácidos tienen esta estructura, en donde me voy a encontrar con ese átomo carbono central y 4, fíjense, y 4 grupos unidos hacia él, ese carbono se denomina específicamente carbono alfa. Entonces, carbono alfa, aquel que va a tener unido estos 4 grupos. Bien, todos los aminoácidos que cumplan con esta estructura, todos aquellos aminoácidos que cumplan con esta estructura, se van a denominar alfa aminoácidos. ¿Por qué alfa aminoácidos? Porque tienen un carbono central que se le denomina alfa, ¿ya? Ahora, existen de los 20 aminoácidos, 19 cumplen con esta denominación. De los 20, 19 son alfa aminoácidos, ¿de acuerdo? Ahora, uno solo, que se llama prolina, uno solo, que es la prolina, ¿ya? Es técnicamente un alfa aminoácido. ¿Qué significa alfa aminoácido? Que el R en este caso, está unido al carbono central. En el caso de la prolina, la prolina tiene unido su R al carbono, por ende no clasifica como un alfa aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, de los 20 aminoácidos estándar, 19 son alfa aminoácidos y uno es un aminoácido, que es la prolina, ¿ya? Esa es la primera característica de los aminoácidos, ¿bien? Ahora, de manera general, los aminoácidos poseen en su estructura química 2 a 3 grupos ionizables. ¿Qué significa un grupo ionizable? Es un grupo que puede tomar carga. Ionizable es aquel grupo que puede tomar carga. Por ejemplo, siempre va a tomar carga el grupo carboxilo, siempre va a tomar carga el grupo amino, y de vez en cuando puede tomar carga el grupo R. Por eso que acá dice que presentan de 2 a 3 grupos ionizables. Normalmente el grupo carboxilo es uno que toma carga, el grupo amino es el segundo que toma carga, y de vez en cuando, en algunos casos, el tercer grupo que puede tomar carga es el R. ¿Bien? Esto lo vamos a ver con detalle un poco más adelante. Además, como segunda característica, los aminoácidos varían en estructura, en tamaño y en carga de ese R. Entonces, el R puede variar en estructura, tamaño y carga eléctrica. Además, el R define la solubilidad que tiene el aminoácido en agua. El R me va a definir si el aminoácido es tanto soluble como insoluble en agua. Bueno, los aminoácidos se pueden clasificar de 3 formas. Hay una clasificación óptica, que depende si tiene o no carbono quiral. Hay una clasificación por polaridad de la cadena lateral o polaridad del R. Y hay una tercera clasificación que es por esencialidad. La vamos a ver cada una con detalle. Vamos a partir con la clasificación denominada óptica. La clasificación óptica ya va
a estar relacionada con la presencia de carbono quiral en el aminoácido. Recordemos la definición de carbono quiral. El carbono quiral es un átomo de carbono que tiene unido 4 grupos diferentes hacia él. ¿Ya? Entonces, el carbono quiral es el átomo de carbono que tiene unido 4 grupos distintos hacia él. Los aminoácidos tienen carbono quiral. ¿Ya? El carbono central, ese carbono alfa, es quiral en la mayoría de los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, por definición, el carbono alfa es un carbono asimétrico, o mejor dicho, carbono quiral. Este carbono va a generar 2 tipos de isómeros, el L y el D. ¿Ya? Va a generar la configuración D y L, según la posición del grupo amino. El grupo amino puede estar o a la izquierda de la molécula o a la derecha. Ejemplo. Si tengo el carbono central, que está en la figura en color verde, si ustedes se fijan acá, en la figura tengo el carbono central en color verde. Si el grupo amino se encuentra a la izquierda, el aminoácido va a ser L. Si en la misma molécula de aminoácido voy a encontrarme con el grupo amino a la derecha, si lo veo de frente, el aminoácido va a ser D. Entonces, si está a la izquierda, L aminoácido. Si está a la derecha, D aminoácido. ¿Qué significa la D y la L? ¿Ya? La L significa levo rotatorio, que gira a la izquierda. En cambio, la letra D significa dextro rotatorio, lo que implica que gira a la derecha. ¿Ya? Ahora, en la pantalla vamos a ver la alanina, el ejemplo de la alanina. Si ustedes ven la pantalla, la alanina tiene el grupo amino, si lo ven de frente, el grupo amino está dibujado a la izquierda del carbono. Por ende, esta va a ser la L-alanina. También puedo ver la segunda imagen, el grupo amino, pero dibujado a la derecha del carbono. Por ende, si está dibujado a la derecha, ahora vamos a tener una D-alanina. Repito, L significa levo rotatorio, que gira a la izquierda en el espacio, y D, dextro rotatorio, que gira a la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, los isómeros L y D, se denominan estereoisómeros. Cuando una molécula tiene isómeros L y D, a ellos se les denomina genéricamente estereoisómeros. ¿Ya? Los estereoisómeros son lo que se denominan imágenes especulares no superponibles. En química, esto es lo que uno llama imagen de espejo. La forma L versus la forma D son estereoisómeros y entre ellos son imágenes especulares no superponibles, lo que se traduce en imágenes de espejo. Significa que el L, si lo comparo con el D, vendría siendo su reflejo. ¿Ya? Ahora, en las proteínas, los aminoácidos que forman esas proteínas son isómeros L. El L es el que forma enlace peptídico y el L es el que forma proteína, por si acaso. ¿Ya? El D generalmente está libre. Los D aminoácidos normalmente los voy a encontrar libres. ¿Ya? El que va a formar proteínas es el isómero L. Segunda clasificación. ¿Ya? Clasificación por polaridad de la cadena lateral. Clasificación por la polaridad de la cadena lateral, o R. Los aminoácidos
dependiendo del R, se van a clasificar en principio en 5 grandes grupos. El primero son los no polares. El segundo, los aromáticos. El tercero, los polares, sin carga. El cuarto, el polar con carga positiva. Y el quinto, el polar con carga negativa. Bien. Vamos a partir por los aminoácidos con R denominado no polar o R alifático. Los aminoácidos con R no polar o alifático son glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina y metionina. ¿Ya? Estos aminoácidos tienen en común que en el grupo o cadena lateral siempre tengo una cadena que contiene hidrógenos y carbonos. El no polar o alifático es una cadena hidrocarbonatada. Siempre es una cadena que contiene carbonos e hidrógenos, CH, excepto la glicina. La glicina es el aminoácido más simple y en su cadena lateral lo único que tengo es un hidrógeno. La alanina, si ustedes se fijan, tiene un grupo metilo. La prolina tiene un anillo, pero parte del anillo es un grupo CH2, CH2, CH2. La valina tiene un CH unido con 2 metilos. La leucina, un CH2, un CH y 2 metilos. La isoleucina, un carbono con CH3, CH2 y CH3. La metionina tiene 2 grupos CH2, un azufre y finalmente un grupo metil. Características comunes de los R no polar o alifático, todos son hidrofóbicos, excepto la glicina, porque la glicina es hidrofílica. Entonces, los no polares o alifáticos en principio son hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque el R es una cadena que contiene carbonos con hidrógenos. ¿Qué significa esto? Que el carbono con hidrógeno jamás se une con moléculas de agua. El carbono y el hidrógeno dentro de una cadena es apolar. Por ende, lo apolar no interacciona con lo polar. Eso significa que el R alifático o el R no polar no es capaz de formar ni puentes de hidrógeno, ni menos interacciones iónicas con moléculas de agua. Eso provoca que aquellos aminoácidos con el R no polar son aminoácidos hidrofóbicos, excepto la glicina. ¿Por qué? Porque la glicina no tiene carbono en su R, solo hidrógeno. Entonces, de los no polares, todos son hidrofóbicos, a excepción de la glicina, que es hidrofílica. Estos aminoácidos, cuando están en proteínas globulares con formas esféricas, la proteína globular es la forma de globo, ¿ya? O de esfera, ¿ya? En este caso, siempre los vamos a encontrar al interior de la estructura. Los aminoácidos no polares se ocultan del agua y cuando se ocultan del agua se esconden hacia el interior de las proteínas, ¿ya? Y son muy poco reactivos. Químicamente reaccionan muy poco, ¿ya? Esa es la característica de los aminoácidos no polares. El segundo grupo, ¿ya? Son aquellos aminoácidos, ¿ya? Con la cadena lateral denominada aromática. Entonces, aminoácidos con R aromático. Aminoácidos con R aromático. Acá tenemos 3. Fenilalanina, tirosina, triptófano. Si ustedes se fijan, en los 3 casos tenemos un grupo denominado bencénico, ¿ya? Acá en los 3 casos tengo bencenos, ¿ya? De los 3 aminoácidos aromáticos, la fenilalanina y el triptófano son totalmente
hidrofóbicos. En cambio, la tirosina es hidrofílica. La tirosina es hidrofílica. ¿Por qué? Porque al grupo bencénico, ¿ya?, está unido un OH. Y ese OH es polar y es capaz de interaccionar con agua. ¿De acuerdo? Entonces, fenilalanina y triptófano totalmente hidrofóbicos. En cambio, la tirosina, debido a que tiene un OH, es hidrofílica. ¿Ven? Otra característica de los aromáticos, ¿ya?, es que son capaces, ¿ya?, de absorber radiación ultravioleta de manera directa. Los aminoácidos aromáticos absorben radiación UV, ¿ya?, en una zona cercana a los 280 nanómetros, lo que me permite cuantificarlos de manera directa. Bien. Tercer grupo. Aminoácidos con la cadena lateral denominada polar sin carga. Aminoácidos con cadena lateral polar sin carga. Estos son serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina. Polar sin carga significa que la cadena posee en su estructura química, recuerden, un delta negativo que necesariamente está unido a una estructura delta positivo. ¿Ya? Polar sin carga significa que presenta carga, pero la carga es aparente. Y además, la carga aparente está estabilizada. Tengo ambas cargas estables. Vamos a ir viendo uno por uno la característica de esta carga ya estabilizada. En el caso de la serina, tengo un grupo OH. El O es delta negativo, ¿ya? En cambio, el hidrógeno es delta positivo. La treonina también tiene un grupo OH. Por ende, nuevamente se nos repite un delta negativo y al otro lado se nos repite un delta positivo. La cisteína tiene un grupo SH. Se comporta igual que un grupo OH. Ahí voy a tener un delta negativo por un lado y por el otro lado voy a tener un delta positivo. La asparagina tiene un grupo CO. En el caso del grupo donde está el CO, este grupo carbonilo es delta negativo y en cambio el amino va a ser el delta positivo. La glutamina es muy similar, ¿ya?, en estructura, y donde está el CO se repite el delta negativo, en cambio donde está el grupo amino se repite el delta positivo. En los 5 casos de estos aminoácidos polares sin carga, voy a tener una estructura delta positivo unida con una delta negativo. Y eso va a generar que la molécula sea polar, pero al mismo tiempo polar sin carga, o también se denomina polar neutra. Bien. Características de estos aminoácidos con R polar sin carga. Todos son hidrofílicos, ya que son polares. La serina y la treonina, ¿ya?, son aminoácidos catalogados como hidroxiaminoácidos debido al OH. Y el grupo OH es muy importante porque es un grupo que se puede fosforilar, ¿ya? Y al ser un grupo fosforilable, ¿ya?, es muy importante en los procesos de regulación por modificación covalente, que esto se ve con detalle en la estructura y la regulación enzimática. Por otro lado, tengo la cisteína, que es un aminoácido que tiene un grupo denominado tiol. Tiol es el grupo SH. Este grupo es capaz de formar una interacción denominada puente disulfuro. ¿Ya? Es un grupo que permite formar un enlace covalente muy fuerte llamado puente disulfuro. Por último, la asparagina y la glutamina son intermediarios en metabolismo de compuestos nitrogenados, específicamente intermediarios, por ejemplo, en lo que se denomina el ciclo de la urea, que también se va a ver con detalle ya al final del curso de bioquímica. Seguimos.
Cuarto grupo. Aminoácidos con cadena lateral, que es polar, pero con carga positiva. Aminoácidos con cadena lateral, polar, con carga positiva. Estos aminoácidos también se denominan básicos. ¿Ya? Aminoácidos como lisina, arginina, histidina. Son solo 3. El R, si ustedes se fijan, contiene un grupo amino con carga. En el caso de la lisina, es un grupo amino NH3, carga positiva. En el caso de la arginina, es un grupo NH2 con carga positiva que está unido con doble enlace al carbono. Y en el caso de la histidina, se repite lo mismo, es un grupo N, ¿ya? Es un grupo N que está unido en doble enlace al carbono. Característica de un R polar con carga positiva, que en los 3 casos tengo un grupo amino que toma carga positiva. Como tiene un grupo amino extra, el aminoácido también se le denomina básico. El R extra, ¿ya?, implica que el aminoácido tiene una carga secundaria positiva. Tiene 2 grupos amino. Esa es la idea. Tiene 2 grupos amino. El amino alfa, el que está unido al carbono, y el amino secundario que está en el R. ¿Ya? Ahora, como son polares con carga positiva, son todos hidrofílicos, interaccionan con agua. La lisina, por ejemplo, forma intermediarios en lo que es catálisis enzimática. La arginina es un intermediario del proceso del ciclo de la urea o proceso de eliminación de nitrógeno. Y la histidina, ¿ya?, es un aminoácido muy importante en proteínas que funcionan como tampones, ¿ya?, en lo que uno llama tamponamiento en sistemas biológicos. ¿Bien? Y por último, el quinto grupo, ¿ya?, el grupo 5, los aminoácidos con cadena lateral, polar con carga negativa. Aminoácidos con cadena lateral, polar con carga negativa. Acá solamente tengo 2, el aspartato y el glutamato. ¿Ya? Estos aminoácidos en su R tienen un grupo carboxilo, ¿ya? En este caso es un grupo carboxilato. ¿Ya? Como tiene carga negativa, está desprotonado, y al estar desprotonado es un grupo carboxilato. ¿Bien? El aspartato versus el glutamato. Características: son hidrofílicos, debido a que tienen carga en el R, y en el caso de esa carga negativa, ¿ya?, normalmente en las proteínas, estos aminoácidos están en la superficie de las proteínas y me ayudan a fijar iones con carga positiva. Por ejemplo, sirven para fijar iones como calcio, magnesio, ¿ya?, etc. ¿Bien? Estos aminoácidos también se les denomina ácidos. ¿Por qué ácidos? Porque estos aminoácidos en algún punto se pueden protonar. Estos aminoácidos en algún punto se pueden protonar y ese grupo o carga negativa puede pasar a ser un COOH. Lo que implica que estos grupos R se transforman en ácidos carboxílicos. Por ende, cuando están los grupos protonados, por ejemplo, si todos los grupos carboxilos de la molécula están protonados, estas moléculas pasan a llamarse, por ejemplo, el ácido, esta molécula se va a llamar ácido aspartico, ¿ya? Y la otra también se va a llamar ácido, pero va a ser el ácido glutámico, ¿ya? Entonces, cuando los grupos carboxilos están protonados, les vamos a cambiar el nombre y uno va a ser el ácido aspartico y el otro va a ser el ácido glutámico. Tercera clasificación, por esencialidad. Los vamos a clasificar en 3 grupos: aminoácidos esenciales, no esenciales y
condicionales. Los esenciales están en color rojo: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Estos aminoácidos esenciales no se pueden sintetizar por el cuerpo humano y deben provenir necesariamente de la dieta. Son aminoácidos que se incorporan por proteínas de dieta. El segundo grupo son los aminoácidos no esenciales. Acá tenemos alanina, asparagina, prolina, ácido aspartico, ácido glutámico. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que mi cuerpo puede sintetizar. Por ende, no provienen directamente de la dieta, sino que mi organismo tiene vías metabólicas y las enzimas y sustratos necesarios para producirlos. Y el tercer grupo son los aminoácidos condicionales. Estos, en color verde: arginina, cisteína, glutamina, glicina, serina, tirosina. Estos aminoácidos, ¿ya?, por lo regular no son esenciales, regularmente no son esenciales, excepto en momentos de enfermedad o en condiciones de estrés. En esos momentos clave, o en patologías, o en condiciones de estrés, mi organismo los requiere en mayor cantidad. Por ende, pasan de una clasificación no esencial a una clasificación condicional. Cuando logro salir de la condición patológica, cuando logro superar el estrés, vuelven a ser aminoácidos no esenciales. La cisteína es un aminoácido muy especial, ¿ya? Es capaz de formar una estructura denominada puente disulfuro, ¿ya? El puente disulfuro es un enlace de tipo covalente que se forma entre dos grupos tiol. El grupo tiol es el grupo SH. Este puente disulfuro necesariamente requiere de dos cisteínas que se unan a través de los grupos tiol. La formación del puente disulfuro es una reacción de oxidación reversible y comienzo con dos cisteínas, y cada cisteína, en el cuadro de color amarillo que ustedes ven en la pantalla, tiene un grupo SH o grupo tiol. Ese grupo tiol de cada cisteína, por una reacción de oxidación, pierden el hidrógeno, los grupos tiol pierden el hidrógeno y entre sí se unen, formando lo que se conoce como una interacción SS, una interacción entre azufre y azufre. Esa interacción es lo que uno conoce como el puente disulfuro. Esta interacción es el puente disulfuro. Cuando dos cisteínas se unen, forman una estructura llamada cistina. Cisteína más cisteína es igual a cistina. Características del puente disulfuro: es un enlace covalente fuerte y este enlace va a ser específicamente útil para formar péptidos y proteínas, para mantener estable la estructura, ¿ya?, de péptidos y la estructura de proteínas. ¿Bien? Existen aminoácidos denominados poco comunes. Estos aminoácidos normalmente no son aminoácidos que formen proteínas. Los aminoácidos poco comunes que vamos a ver son la hidroxiprolina, ¿ya?, y la hidroxilisina, que son aminoácidos que forman, por ejemplo, colágeno. Son aminoácidos que van a ser parte de la estructura del colágeno y no los vamos a ver en ninguna otra proteína. También aparecen la ornitina y la citrulina, que son aminoácidos no proteicos, aquellos que no van a formar proteínas. Y estos aminoácidos, por ejemplo, son intermediarios en el proceso del ciclo de la urea. Son aminoácidos que participan en el ciclo de la urea. Y el cuarto, bueno, técnicamente, y el quinto aminoácido va a ser el L-Dopa. El L-Dopa es un neurotransmisor y precursor de las dopaminas.
de las hormonas de la familia de las catecolaminas, ¿ya? El DOPA es capaz de ser precursor de la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿bien? Estos 5 aminoácidos son aminoácidos poco comunes, ¿ya? Y que están dentro de mi organismo y son parte importante de proteínas como el colágeno, el ciclo de la urea o, en este caso, neurotransmisores y precursores de otras hormonas.